Tenemos el honor de presentar al catedrático internacional Magister Ingeniero Ernesto Cancho Rodríguez. Esta es una conferencia magistral internacional que será dictada por un ponente de la Universidad George Washington de los Estados Unidos, con amplia trayectoria internacional, experiencia en la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y en corporaciones multinacionales en Europa y en los Estados Unidos. Esta conferencia ha sido organizada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Magister Ernesto Cancho Rodríguez se graduó como ingeniero de sistemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ernesto realizó su maestría en la Universidad de George Washington, en el programa presencial de 2 años, y también completó una certificación en Business Analytics en dicha universidad, en Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Ernesto tiene amplia experiencia como docente universitario en el nivel de posgrado y de pregrado, tanto en la Universidad de San Marcos como también en otros centros universitarios. Ernesto tiene también una larga trayectoria de experiencia profesional internacional. Como ingeniero, se ha desempeñado en entidades multilaterales como la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en los Estados Unidos, y en empresas multinacionales como por ejemplo en la corporación Novartis, habiendo trabajado unos años en su sede central mundial, en la ciudad de Basel en Suiza. Aquí presentes, estamos iniciando entonces la sesión primera de las 2 sesiones que tenemos hoy, correspondiente a hoy sábado 25 de julio, es decir, el 7º sábado que nos reunimos, la semana 7 del curso. Este sería el primer bloque, el que va de 8 a 10 a.m. Como saben, el segundo bloque será de 10 a 12 p.m. Entonces, estamos en este primer bloque. Muy bien, con todos aquí presentes, continuamos. Muy bien, estamos en la sesión 1 de las 2 sesiones que tenemos hoy. Correspondiente al 7º sábado que nos reunimos. Es hoy sábado 25 de julio, el 7º sábado de la semana 7 del curso Introducción al Desarrollo de Software. De los 2 bloques, este es el primero. El bloque de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Como saben, el segundo bloque es el que va de 10 a 12 p.m. Muy bien, entonces estamos iniciando este bloque. Vamos a hacer preguntas. Ya confirmé la parte técnica de que me escucha. Muy buenos días, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, justo estábamos acá grabando la clase de las 8. Continuamos. Vamos a ver el tema de fundamentos de base de datos, databases, ¿debe? Sí, pregunta de abreviatura. Voy a ir apuntando abreviaturas que les pueda preguntar más adelante. Tipos de base de datos. Ustedes también lo investigaron en la tercera semana un poco. Y como siempre, cuando hablo de tipologías, tipos, así como dicen en el tipo de sistemas operativos, podemos tener diferentes criterios para clasificarlos, ¿no? Es como si ustedes los agrupara, por ejemplo, por género, entre hombres y mujeres, los agrupara por edad, entre mayores de 20 y menores de 20. Entonces, dependiente de diferentes criterios, hay diferentes clasificaciones, diferentes maneras de dividir base de datos en tipos, igual como hicimos con los sistemas operativos, o con diferentes temas técnicos, o de investigación, van a ver, ¿no? En cualquier tema. Entonces, ustedes han encontrado ciertas clasificaciones en sus trabajos, como he visto, y ahora vamos a ver lo que vale la pena para nosotros tomar ahorita en cuenta, para el laboratorio, para los ejercicios, para el proyecto. Obviamente, si tienen una página web, por ejemplo, que registra alumnos en una matrícula de una academia, de una universidad, necesitan tener el backend, la parte de los datos, almacenar a todos esos alumnos, almacenar a todos esos cursos, almacenar a todos esos docentes. Y así cualquier otro ejemplo, no solo el sistema de matrícula, cualquier otros 1000 ejemplos que hemos estado debatiendo. Entonces necesitamos ver ciertos puntos sobre base de datos también para los proyectos. En general, luego tenemos los ejemplos, ¿no? Y los sistemas, otra abreviatura. A ver, le voy a preguntar a cualquiera, a ver si va siendo, cerramos el puntaje de la primera parte del curso de intervención. Por ejemplo, DBMS, Database Management Systems, o sea, al revés, lo de S, sistemas de management, o sea, gestión de base de datos, ¿no? B, base de datos. Por ejemplo, para manejar una base de datos. O sea, pero ustedes han escuchado que alguien hace su proyecto y su base de datos está implementada en SQL Server de Microsoft.
o en Oracle, de la empresa Oracle, o en MySQL, ¿no? Entonces es un sistema para gestionar una base de datos. En SQL Server, el alumno Juan puede hacer un sistema de matrícula. En SQL Server, con el mismo sistema de datos, otro puede hacer otra base de datos, su base de datos de bicicletas para rentar, ¿no? Como esa app tipo Uber para bicicletas que propusieron. Me presento, soy el profesor catedrático Ernesto Cancho Rodríguez, ingeniero de sistemas de la Facultad de Ingeniería y Sistemas Informática. Tengo, bueno, una maestría en la George Washington University de Estados Unidos, una certificación en Business Analytics, experiencia de pregrado y posgrado, experiencia internacional en Estados Unidos, Argentina, Suiza, en diferentes organizaciones y empresas, un posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y vamos a entrar puntualmente de base de datos. Este es el símbolo de base de datos típico en los diagramas, los lenguajes, los modelamientos. Y vamos a buscar acá el tiempo. Muy bien. Vamos a grabar esto con límite de tiempo. Entonces ya tenemos dos abreviaturas. Ahora un concepto que también puede venir en examen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de base de datos? Bueno, ustedes hicieron una pequeña exposición grupal. Supongo que a pesar de que alguna persona narra, obviamente todos la han revisado junto con los trabajos, obviamente. Entonces, ya me pueden dar un concepto. Vamos a comenzar con el concepto, con las definiciones que yo les traigo. Obviamente, como en los temas de ingeniería de software y especialidades, hay diferentes definiciones de diferentes autores, estándares o organizaciones, fuentes. Entonces, primero vamos a tomar como un conjunto de datos que se va a compartir, es decir, va a ser utilizada por diferentes usuarios que van a recurrir a ella para diferentes propósitos, ¿no? Y de todo tipo, cada vez avanza diferentes tecnologías, avanzan las tendencias y aparecen incluso diferentes tipos de bases de datos completamente organizadas de un modo distinto. No solo con... Bueno, vamos a ver los ejemplos más adelante. También cada usuario lo puede usar de diferentes maneras para múltiples propósitos. En un sistema, por ejemplo, los ejemplos que acabamos de mencionar, el de matrícula, puede haber un usuario admin que puede hacer todo, administrador, un usuario docente, un usuario alumno, como ustedes entran al Zoom para matricularse como alumnos, ¿no? Diferentes tipos de usuarios, igual, para el sistema de renta de bicicleta, un usuario administrador, un usuario cliente que va a rentar bicicletas, un usuario ofertante que tiene su bicicleta y quiere sacar algún rédito y lo va a poner en alquiler. Y así, otros sistemas pueden tener en lugar de 3 tipos de usuarios, 1000 tipos de usuarios, ¿no? Estamos hablando de sistemas más complejos, de una corporación, etcétera. Pero es diferente a la estructura de datos simple que hemos visto en las semanas anteriores, los extracts, las clases. Podemos tener estructuras relacionales, no relacionales, mucho más complejas. Entonces, por ejemplo, por ahí en una exposición, él puso un ejemplo de base de datos, dijo, este es un ejemplo de base de datos, y puso una tabla. Entonces, una sola tabla no es una base de datos, para ser más precisos. Es un conjunto de bases de datos, un conjunto de tablas, de alguna manera, si le llamamos tablas, un conjunto de tablas relacionadas entre sí. Por ejemplo, aquí cada cuadro representa una tabla. Por ejemplo, ustedes tuvieron el stack empleado, el stack paciente, el registro, ¿recuerdan? Vamos a buscar algo parecido acá, employee, empleado. Tiene, a ver, acá veo, ID de departamento, o sea, departamento 105. Nombre, grupo, de repente código de empleado, ¿no? La edad, género, masculino, femenino, y uno puede tener 20 datos, puede tener 5 datos, puede tener los datos disgregados en diferentes tablas. Entonces, de repente, de recursos humanos, tengo la tabla de empleado que ya conocen, porque hicimos los extracts, incluso hicieron sus programas. Todos. Así como hicieron la tabla paciente, sería algo más o menos por ahí, ¿no? Un código identificador, puede ser el DNI. Por ejemplo, si hay 2 Juan Pérez, de todas maneras el DNI va a ser diferente, ¿no? Entonces siempre necesito un ID, que significa identificador, identidad, para diferenciarlos, ¿no? O sea, hay 2 Juan Pérez, pero tienen el ID 105, el otro ID 107. Lo diferencia. Así como ustedes, si ustedes son acá los alumnos, en la tabla de alumnos, tengo su código de matrícula para diferenciarlos, incluso si todos los demás campos son iguales. Ahora, yo pondré el conjunto
de conjunto de tablas para un proyecto y tengo una base de datos pequeña, pero base de datos. Y tengo la base de datos de recursos humanos. Ahí dice Human Resources. Y así, puedo tener otra base de datos para el otro departamento de purchasing, o sea, de compras, logística, el departamento de producción, e incluso las puedo asociar entre ellas, ¿no? Por ejemplo, un empleado puede estar asociado con cierta compra. Él hizo el empleado, el vendedor uno hizo el vendedor, el encargado uno el empleado uno hizo, o el empleado, vamos a poner cualquier ejemplo, el empleado 7 hizo la purchase, la compra 5, compró laptops para la facultad. Entonces, se asocian, por ejemplo, por esa operación, ¿no? Entonces, no solo están relacionadas las tablas entre sí, cuando es obvio, por ejemplo, empleado con detalle empleado, sino la tabla empleado con compra, ¿no? Entonces podemos tener cosas más grandes en una empresa, en un trabajo real, van a ver este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de base de datos, y eso solo es el sistema de base de datos relacional. Hay otros tipos más. El más clásico es el relacional, el que van a ver con bastante frecuencia. Entonces hemos dicho que no es una sola tabla, como alguien puso en su video, sino un conjunto de tablas. Por ejemplo, acá tenemos 3, ya. Tenemos una base de datos. Vamos a tener un lenguaje para trabajar con base de datos en el tipo de relacional, por ejemplo. El lenguaje. A ver, quién abre el micro y me dice qué tipo de lenguaje, en qué tipo de lenguaje está escrito este pequeño script? El que estoy. Muy bien, SQL, ¿no? Esto también está en SQL. Por ejemplo, si yo pregunto a un sistema, a ver, el empleado John Smith, Juan Pérez, ¿cuál es el nombre en qué ciudad está su, mejor otro, vamos a coger 4. Ya, Alicia Zelaya, ¿en qué ciudad está su trabajo? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Abre el micro igual que antes? A ver, voy a hacer otra pregunta mejor. Kansas Spring, Texas. A ver, Celaya es en el departamento número 4. Ahí dice de número. El departamento número 4, verifico en la tabla de departamentos y dice que está en Stafford. Eso dijiste, ¿no? Muy bien. Entonces tengo que usar la relación de la tabla como otra. Ven, acá no hay columna locación del departamento para decir este está, porque repetiría, ¿no? Acá debe Bel Air, 5 Bel Air, después 4 Stafford, 4 Stafford, repetiría. Entonces se desperdicia espacio. Acá tengo que ir a un código para buscar el código en otra tabla. Entonces de ahí vienen las relaciones. Muy bien. A ver, ¿quién me dijo? Primero, ¿quién me dijo SQL, por favor, el nombre? Román, profesor. Román. Muy bien. ¿Y quién me dijo lo de Stafford, la ciudad? Burgos. ¿Cómo? ¿Burgos? Burgos. Nombre. Luis Arnold. Muy bien. Entonces, ¿eso lo han visto en otros cursos? Por ejemplo, ya en estructura de datos creo que están cursando. Oh. No, solo investigando, profesor. Sí, porque yo también me puse, por ejemplo, MySQL. ¿Cómo dices? Recién estamos en C++. Claro, pero investigando, por ejemplo, hay un grupo dos grupos, creo. Sí, estuvieron investigando PHP con MySQL, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de estos sistemas comerciales, MySQL, SQL Server. Por eso tienen la etiqueta SQL en el nombre, porque trabajan con este lenguaje, como este tipo de estructuras, o desarrollan su propia versión. Entonces, entonces requiere cierta complejidad, no solo son tablas. Para resumir, como ver, requiere cierta complejidad, requiere conocer otros lenguajes de consultas, SQL significa. Entonces yo puedo tener un código PHP como algoritmos, como han hecho en C, como han hecho en los que han hecho el trabajo de PHP, y después algunas sentencias donde invoque sentencias SQL que luego manda a la base de datos. Entonces, en un código, por ejemplo, de una página web de un sistema de matrícula, pueden tener el código PHP y junto con el código de SQL, por ejemplo, si se quiere seleccionar todos los alumnos que tengan el curso de Introducción al Desarrollo de Software, ¿no? Por ejemplo, acá se está chequeando todos los empleados
que tengan el departamento de nombre si el nombre software developer o senior software developer. Y el resultado de ejecutar esto es esta tabla. Sale el campo o columna, ustedes lo conocen por las tablas, ¿no? First name, primer nombre, el campo segundo nombre, que lo saca de la tabla de empleado, ¿no? Tienes apellido, last name y first name, primer nombre. Y tienes el nombre del departamento. El nombre del departamento que depende lo saca de otra tabla. Ustedes lo conocen como otra estructura, otro registro, otra clase, ¿no? Cuando hemos hecho estructura de datos. Entonces el nombre de repente está en la tabla, como aquí. El nombre, el departamento que se llama Research, de investigación, está en la columna de name, nombre de departamento, de la tabla de departamento. No está en la tabla de empleado. Entonces, para hacer esto, lista de empleados, un informe, y que al costado salga en qué departamento estás empleado por nombre. O sea, Kevin, que está en Software Developer, David, que está como Senior Software Developer. Entonces, necesito hacer una consulta que saque data de una tabla, el nombre, el departamento, y otra tabla de empleado, y que haga un match con el código, ¿no? Entonces utiliza una relación. En este caso se relaciona a través del código. Acá se llama el código NO, o sea, número de departamento, y acá se llama number, número de departamento. Entonces yo pongo, por ejemplo, el empleado igual Alicia. ¿Qué código es? ¿Qué de departamento? Código de departamento 4. Y yo quiero saber por ejemplo, ¿en qué departamento está? El 4 es el de administración. Así como hicieron con la ciudad. Entonces, esta flecha que relaciona tabla de empleado con departamento es una relación. Ustedes han hecho relaciones en cálculo, en matemática. Es una relación al final. Una función entre dos tipos de variables. Lo van a entender, obviamente, con los ejemplos prácticos. Ustedes tienen un curso de base de datos 1 o un curso de base de datos 2 donde profundiza. Ahorita solo en esta sesión estamos viendo un overview, un vistazo general. Pero, por ejemplo, ¿qué hago en este script? A ver, algo parecido a la consulta que acabo de decir. A ver si alguien me lo comenta brevemente. ¿Qué hago en este texto? Todo. No me deja rayar hasta abajo. En todo, el select from where. A ver, lo voy a leer primero. Simple. Ingresar el número de departamento y buscarlo. Ya, más o menos. En la anterior, lo que dije, por ejemplo, Alicia, quiero chequear qué departamento está, era a través del número, ¿no? Acá lo que estoy haciendo, a ver, lo voy a traducir al lenguaje natural, sería, muéstrame una tabla, así como esto, una tabla, con dos campos, el campo nombre y el campo, o sea, nombre empleado, nombre de empleado, y el campo nombre de departamento, dos columnas, donde estén todos los empleados de cuyo nombre de departamento sea research, ¿no? Para eso voy a utilizar dos tablas, empleado y departamento. Entonces, ¿desde dónde viene? De la tabla de empleado y departamento, cruzándolas, donde el número de number de departamento sea igual al DNO, al número de departamento en la tabla, ¿no? O sea, a esa relación que hice antes para buscar la ciudad, como hicieron, o para buscar el departamento, es la que estoy haciendo a través de esto, que tengo que hacer un match entre el número del departamento, el código de departamento y el código de departamento en la tabla de employee, el código de departamento en la tabla de departamento, para buscar. Entonces, hace las relaciones, así como dice para Alicia, para ubicar su ciudad, su departamento, lo hace para cada uno, y donde haya coincidencias, en esa intersección de la tabla, va a producir una tabla con una columna nombres y una columna nombres de departamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a decir John, Research, Franklin, Research, Alicia, Administration, Jennifer, Administration, Ramesh, Research, y el último James, Headquarters. Entonces, una tabla de dos columnas. Entonces, más o menos por ahí va. Entonces, ya tienen datos, que necesitan aprender nuevos lenguajes, pero especializado base de datos. No se llama lenguaje de programación, se llama lenguaje de consultas, pero es un lenguaje en sí, ¿no? Para trabajar, o sea, invocar data
a través de una relación. Entonces, yo he invocado data con la tabla de departamento y empleado, o con la tabla de departamento y locación de empleado y locación de departamento, ¿no? Dos tablas. Puedo tener consultas que involucren tres o más, ¿no? Entonces, las relaciones acá están representadas con flechas. He hecho un ejemplo bastante rápido, no es necesario obviamente que entiendan el lenguaje porque primera vez de repente algunos ven la sentencia de ese tipo, como le dije, ustedes eso ven ya en el curso puntual de base de datos. Solo usen un ejemplo para demostrarles el nivel de complejidad y que pueden necesitar formarse, ¿no? En cuanto a SQL, en cuanto tenga tiempo libre, investigar y practicar de repente con alguna base de datos, como han hecho cuando han citado ejemplos. Luego vamos a hablar de sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Para ver. Pero por lo menos ya saben, el lenguaje SQL, ya saben que es algo que vale la pena aprender a investigar. Obviamente la base, entonces vamos con la teoría rápidamente para hacerles preguntas en cada slide. Entonces estén atentos. Base de datos obviamente van a ir por todas partes, ¿no? Cuando estás en una búsqueda, por ejemplo, de una tesis en Google, o cualquier material, en cualquier buscador, noticias, etcétera, ¿no? Una consulta, según la metadata de la página, consulta, por ejemplo, ustedes buscan un tema de base de datos y saben encontrar material. Entonces, también implica un procesamiento masivo, base de datos relacionales u otro tipo de base de datos. Cuando tienen su sistema de comercio electrónico, como el que vimos para la préstamo de bicicletas, o para alquiler, para la compra de mi farma, en Amazon.com, eBay, en derremate.com, en mercadolibre.com de Argentina, en esos sistemas de comercio también, ¿no? Consulta la tabla producto, la tabla compra, la tabla detalle de producto, para hacer una factura. Entonces va a tener un montón de tablas, una tabla, otra tabla, y relacionadas entre sí. Entonces se ven por todas partes, en todos los sistemas de cierto nivel, donde ya no son simplemente un algoritmo de una página como lo que están haciendo en Algorítmica 1. En redes sociales tienen, ¿no? También elementos, noticias por todos lados. Posteos, en una wiki, como la página de películas IMDb, ¿no? Database. En sistemas de bancos, obviamente, ¿no? Tabla de clientes de cuentas bancarias, tabla de clientes de aerolíneas, en sistemas de cursos virtuales. O sea, en todos los sistemas, en realidad, todo sería ejemplo, casi todo. ¿No? LinkedIn, cualquier sistema, o un sistema, digamos, de una empresa. Así todo, de esto, un sistema interno, no necesariamente un sistema web, entre el usuario, por ejemplo, la persona de marketing consulta su base de datos del sistema de ventas, que va a buscar data de la base de datos de la empresa. En producción, de repente el analista de producción, ingeniero industrial, va a consultar el sistema, qué productos hay en stock en la base de datos, también se conecta a la base de datos. El administrador, el gerente, de repente va a buscar qué producto tiene más ventas, qué producto tiene menos ventas para retirarlo porque está causando pérdidas. Entonces el gerente va a ver esas cosas. Ahora, el almacén, ¿no? Tiene un sistema de carga, un sistema de inventario en el almacén. De repente algo está sin stock, está bajo en stock. Quiero hacer una orden de compra para que me vuelvan a stockear, ¿no? Me vuelvan el proveedor me vuelva a mandar. Entonces, todo cheque en la base de datos. Entonces, la idea que se ilustra es que el sistema manejador de base de datos es un intermediario entre las aplicaciones, como lo que ustedes programan. Ustedes, por ejemplo, han programado todos una calculadora, ¿no? Y ya saben programar, han hecho bastantes programas en C en su curso de programación anterior, los que llevaron, creo que electivo, y ahorita los que están llevando algorítmica. Hacen un código, esa sería la aplicación. La instalan, tienen ejecutable, o en la app que han hecho para celular Inventor, ya la tienen ejecutada, la abren, tienen el instalador, y a veces utilizan datos como, ¿no? El ejemplo que hicieron sus compañeros de las pizzas, por ejemplo, de la aplicación de restaurante. Ahí mismo, en Strax, en Arrays. Pero si quieren un sistema más realista, más complejo, como un sistema de matrícula, necesito una base de datos. Por ejemplo, un sistema de matrícula, una base de datos de alumnos, de cursos, de profesores. Entonces necesito
una capa intermedia que es un sistema, manejador de base de datos, que pueda conectar mi aplicación, mi software, lo que estamos teniendo que desarrollar como trabajo, con mi base de datos. Ya. El sistema manejador de base de datos viene de Database Management System. Se traduce de diferentes maneras como sistema manejador de base de datos o sistema gestor de base de datos. Management se puede traducir como gestor, gestión, administración, ¿no? Entonces, oficialmente vamos a quedarnos con SGBD, Sistema de Gestor de Base de Datos, en inglés DBMS, que es Database Management System, Sistema Gestor de Base de Datos. Entonces también lo vamos a preguntar ahora, inmediatamente. Entonces va a ser el intermediario, va a ser un sistema, un conjunto de programas, me va a permitir que mi aplicación, la aplicación que están programando, como la que dice un compañero que están haciendo en C, o como la que han hecho para celular esta semana, puede operar con la base de datos, como ya les dije. Entonces, por ejemplo, puede hacer altas. Por ejemplo, puede escribir en la base de datos un nuevo alumno, ¿no? Puede dar de baja, puede eliminar a un alumno. Puede hacer modificaciones. Por ejemplo, modifico el nombre de un alumno porque está erróneo. O modifico los cursos en que se matriculó este semestre porque recién se matriculó, ¿no? Vigilar la seguridad de los datos, la consistencia, etcétera. Entonces, todas esas operaciones la voy a hacer a través de un sistema manejador de base de datos usualmente. Entonces, de eso tenemos varios ejemplos. Entonces, ya tenemos dos conceptos. Uno es la data en sí, la base de datos. Puedo tener base de datos de un restaurante, base de datos de un alumno. Y otro es el sistema manejador de base de datos. Puedo tener sistema manejador de base de datos SQL Server de la empresa Microsoft, porque ya están familiarizados con Windows y de repente les gusta todo lo que es la plataforma de Microsoft. O puede ser un sistema manejador de MySQL, que es muy común usarlo con PHP, con lenguaje, bueno, con lógica escrita en código en lenguaje de programación PHP, en una página web, ¿no? Entonces tengo mi página web, la lógica escrita en PHP, como han hecho algunos grupos ya se posicionan sobre PHP, es un código de programación, ¿no? Así como han hecho código en C, en Java, en Python. Y por otra parte, la base de datos de repente MySQL. Base de datos famosas también, Oracle, también es otra empresa gigantesca. De otra empresa que conocen, internacional IBM, DB2 o DB2, DB2 en inglés, es un sistema de base de Informix, Sybase, PostgreSQL y muchos otros que van a escuchar, algunos que caen en desuso, algunos nuevos que van apareciendo. Entonces, por ejemplo, para un proyecto puntual, pues, escojo uno y pueden desarrollar su base de datos ahí. Por ejemplo, hace un sistema puse el sistema de matrícula. Vamos a poner un sistema de alquiler de web, en página web, de alquiler de bicicletas. Pueden tener lógica PHP y base de datos MySQL, ¿no? Escogen uno. O otro lo hace un sistema desktop, lo programa en Java y la base de datos invoca en SQL Server. Entonces, el sistema manejador de base de datos es esa capa intermedia, el DBMS, entre la aplicación y el sistema operativo, los datos, para modificar data, registrar, poner nueva data o eliminar data, y el usuario va a interactuar solo con la aplicación, ¿no? Con la interfaz que ustedes crean. Ustedes estaban diseñando sus interfaces, sus formularios, sus botones, ¿no? Pero, entonces el usuario que no sabe de repente algo técnico, de repente, como dije, un analista de marketing, ingresa texto en sus formularios, aprieta botones, y la aplicación interpreta esos comandos, si necesita datos, manda consulta SQL al manejador de base de datos que consulta de datos. Entonces, lo importante es que quede claro que es la capa, el DBMS es la capa intermedia. Si yo me pueden explicar más o menos qué entienden, por qué es o qué tipo de capa es, y qué significa el nombre. Por último, otras herramientas en bastante uso. Ustedes pueden verificar, ¿no? Por ejemplo, si quieren ver los rankings mundiales, cualquier página de trabajos, Indeed, LinkedIn, internacional,
y buscan qué herramientas están en uso, qué herramientas están requiriendo, que conozcan cuando los quieren contratar en los requerimientos de trabajo, ¿no? O si quieren hacerlo en español, pueden buscar en qué piden, por ejemplo, en CompuTrabajo, en cualquier esta página, ¿no? Entonces, por ejemplo, SQL, aquí haciendo el de búsqueda rápida, por ejemplo, lo tipean, le aparece 1900, o sea, casi 2000 ofertas de trabajo. Después otros en Hadoop para lo que han escuchado como Big Data, el grande flujo de datos, por ejemplo, en lo que es analítica avanzada, ¿no? Data Science, ciencia de datos, Machine Learning, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial. Tienen la plataforma de Hadoop. Python ya conocen, que es bueno conocerlo. También está en el top. Conocer Java. Otro lenguaje bastante usado para ciencia de datos, para analítica de datos. Por ejemplo, que quiero para decir qué producto va a comprar mi cliente o qué producto va a subir en las ventas, qué producto va a bajar para tomar mi decisión estratégica, ¿no? Puede hacer análisis con Python, con lenguaje R. Hive es vinculado con Hadoop, también es para Big Data. MapReduce también trabajan juntos. NoSQL, como MongoDB, otras bases de datos más modernas, ya utilizan otro tipo, ya no es relacional, sino en base a nodos. Entonces ya tiene todo lo que hemos dicho de Select, ya es diferente. Pig también es parte de este equipo. SAS es para analítica de datos, también para análisis estadístico, para análisis predictivo, como R, como Python, ¿no? Entonces ahí pueden ubicar ustedes en cualquiera de las páginas, ya sea locales, en español o internacionales, qué herramientas van en boga, qué herramientas el próximo año van creciendo. Igual como cuando hablamos del ranking de lenguaje de programación, les puse un video en el Facebook del curso, ¿no? Las tendencias evolucionan, cuáles están en más uso o menos uso evolucionan. Igual en cuanto a herramientas de base de datos, van evolucionando de esa manera. A ver, vamos a ver rápidamente la participación. Al azar. Número 29. A ver, Luis Chávez ya salió. Vamos a ir al siguiente. Luigi Pasache. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Profesor, sí. Sí, ¿qué significaba DBMS y qué viene a ser, en tus propias palabras? Significa sistema de gestión de base de datos. Muy bien. ¿Y más o menos qué viene a ser? Creo que es un sistema que se usa para escribir datos. Estoy seguro. Ajá, para describir datos y para manejarlos. Muy bien, es la capa intermedia. Muy bien, vamos a considerar acá la participación. Gracias. Entonces, de esto, antes de entrar a los ejemplos, ya les hablé de Oracle, PHP y MySQL. Vamos a sacar una persona más. 13. Es la clase 13 también hoy día, porque es la 7ª semana, tenemos la 13, y laboratorio que sería la 14. 2 clases por sábado. 13, a ver, Flavia. A ver, he anotado. Bueno. Muy bien. ¿Qué significa SQL y para qué lo usamos? Puede ser en español o en inglés. Es un tipo de lenguaje de programación. ¿Ya? El lenguaje de consultas para base de datos, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué significa? Structured Query Language. Ya, muy bien. Ok, no, por ejemplo, acá hay un pequeño script en SQL, acá hay otro. Ajá, muy bien. Lenguaje de consulta estructurado. Muy bien. Ajá, para hacer consulta de base de datos y tener resultados, o sea, sacar data. Por ejemplo, quiero sacar todos los empleados del departamento de marketing que sean género femenino.
Entonces saco un inforreporte a un script, una consulta así. Muy bien, en SQL. Ya. Y como ahora están saliendo no es más, sino en más crecimiento, y como más novedad los no relacionales, también no solo va a ser todo SQL, van a tener muchas cosas que investigar, examinar. Ahora voy a mencionar varias. Entonces, ya, para cerrar este bloque, vamos a ver tipos de base de datos. Ya vimos algunos fundamentos. Ahora vamos a ver tipos y en el siguiente bloque algunos ejemplos. Muy bien. Entonces, como dije, hay diferentes maneras de dividirlos en tipo 1, tipo 2, tipo 3. Depende del criterio que utilice para clasificarlos, para diferenciarlos. Por ejemplo, una posible clasificación puede ser clasificarlos según el criterio de variabilidad. Puedo tener un tipo base de datos estáticas, otro tipo base de datos dinámicas, como ustedes también han hecho en sus trabajos de investigación. Por ejemplo, acá tengo el trabajo de investigación del grupo 2. A ver, 1, 2. En base de datos, por ejemplo, investigar. También han leído, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de unos términos que tenían en su lectura de base de datos. El tipo de base de datos, ejemplos, ¿no? Una base de datos de supermercado de toma de censos. Obviamente también un censo va a tener una cantidad abundante de data, tipos de relaciones. Muy bien. Otra manera de clasificarlos puede ser como por contenido, obviamente, ¿no? Acabo de decir sus compañeros base de datos de una cadena de supermercados, ¿no? Por ejemplo, de supermercados peruanos, de toda de Plaza Vea, de acá, de Trujillo, de todos sitios. Tiene productos, tiene empleados, tiene trabajadores, tiene clientes registrados con un ID único, porque, por ejemplo, ustedes sacan una tarjeta, vamos a poner el supermercado Metro, tiene una tarjeta bonus. Entonces, ustedes tienen a partir de ese momento para el supermercado una tarjeta. De repente son el cliente 1001, el otro cliente es el 1005, el otro cliente es el 1007. Entonces, ya tiene un código identificador que lo diferencia. Entonces, cada que hace una compra con esa tarjeta, está registrado que tal cliente lo hizo. Se pueden sacar un patrón de comportamiento, ¿no? Si compras cierto tipo de productos repetidas veces, si probablemente tengas niños en la familia, tengas gente mayor. Entonces se puede hacer un montón de análisis predictivo cuando es ciencia de datos para ver qué vas a comprar. Así como Amazon o cualquier página ¿no? te recomienda, si has comprado esto, te recomendamos esto, lo otro. O Facebook, o YouTube, si has visto este video, te recomendamos esto, ¿no? Aplicando la inteligencia artificial. Ya, entonces el contenido puede ser de supermercados, por contenido puede ser de censo, son ejemplos compañeros, puede ser bibliográficas, que van a utilizar mucho. Por ejemplo, cuando ahora les encargue hacer un paper, un artículo de investigación, voy a apuntar. Paper, papel, significa un artículo de investigación, un artículo científico, un pequeño artículo con formato APA, ese tipo. Ya, voy a apuntar, ya, para dejarlo más tarde. Van a buscar datos como Google Scholar o Cibertesis, donde publica su tesis, ¿no? Va a encontrar tesis, papers, artículos de investigación, artículos académicos, bibliográficas de texto, directorios telefónicos, directorios de todo tipo, de bibliotecas. Y podemos hablar mil ejemplos más, ¿no? Si hablamos de mercado, puede ser otra redes sociales, puede ser otra de inteligencia, ¿no? De seguridad nacional. Son mil ejemplos, si lo dividimos por contenido. Otras ahorita hacen una base de datos de bicicletas de la ciudad de Lima, porque de repente sale una ley que todas las bicicletas tienen que tener seguro, como en Suiza. Ahí donde, por lo menos, o sea, cuando estaba trabajando allá, hasta para sacar una bicicleta tienes que tener un sticker que tiene seguro de 7 francos, más o menos $7. Entonces, si esa ley se da acá y se obliga a que todas las bicicletas tengan seguro, entonces tengo que tener todas registradas en una base de datos. Entonces, por contenido, los ejemplos son infinitos, ¿no? Ahorita se me ocurre hacer un sistema de bicicletas nuevo, entonces tengo un tipo de base de datos más, base de datos y así. Entonces, eso no sería el criterio principal que vamos a usar.
Pero ya, es otro criterio. Otro criterio es clasificarlos según el tipo de modelo de base de datos. Como estamos analizando desde un punto de vista técnico para el examen, para este curso, entonces algo que sí nos interesa más es clasificarlo, por ejemplo, según el modelo de base de datos que utilice. O sea, cómo está estructurada internamente, cómo vemos la parte técnica. Según el modelo de base de datos que utilice, podemos tener base de datos jerárquicas, ¿no? Una jerarquía, algo, base de datos de red, otro tipo de estructura, tipo de conexión entre los mismos subelementos. Base de datos transaccionales, para transacciones, como lo acabamos de ver, por ejemplo, una transacción para calcular todos los empleados de tal departamento con tal código. Base de datos relacionales. Eso es bastante usual. Son todos los ejemplos que les mencioné en primera parte cuando hablamos de SQL, cuando hablamos de las tablas empleadas, las tablas relacionadas. Son tablas donde tengo atributos. Por ejemplo, acá tengo tabla usuario. Tienen, no, si leen, dice nombre, login, es usuario, password, ya saben qué es. ID de departamento, ¿en qué departamento está? Y con esa ID de departamento puedo sacar el nombre de departamento, ¿no? Voy a tabla de departamentos, verifico por ID y saco el nombre. Y también puedo sacar el tipo de usuario. Entonces, si quiero el tipo de usuario el tipo de usuario del usuario 101, saco con el 101 saco su ID de departamento, de repente 555, y con eso saco el tipo de usuario. Entonces relaciono varias tablas. Tengo relaciones y tablas. Y ya saben que acá, por ejemplo, nombre, login, password, apellido, edad, género, departamento, etcétera. Le llamo, ustedes en una tabla que hacían de repente en el colegio, a esos elementos le llaman columna, ¿no? Que tienen una tabla, que tienen nombre, su código, su teléfono, su correo. Entonces cada elemento vertical es una columna, ¿no? Acá en la parte de base de datos, a eso le vamos a llamar atributo o campo también. Ya. Entonces, vamos a ver ejercicio de base de datos. Por ejemplo, vayan pensando qué base de datos necesitarían para el sistema de alquiler de bicicletas. ¿Qué tablas necesitarían dentro de una base de datos? Depende de algo así. ¿Cuántas hay ahí? 3 más 5 hay 8, ¿no? Voy a detener la grabación de este primer bloque porque ya cumplimos hasta las 9. Un primer bloque.